El Imperio Sasánida fue uno de los más poderosos de la antigüedad y gobernó gran parte del Oriente Próximo durante más de 4 siglos, del 224 al 651 de nuestra era. El Imperio Sasánida es conocido por ser uno de los periodos más influyentes de la historia iraní, ya que marcó la última gran época iraní preislámica. En su máxima extensión, el Imperio Sasánida abarcaba todo el actual Irán e Irak y se extendía desde el Mediterráneo oriental hasta Pakistán, y desde partes del sur de Arabia hasta el Cáucaso y Asia Central. Su capital era la ciudad de Ctesifonte, situada a orillas del río Tigris, en la actual Bagdad, Irak. La ciudad fue fundada durante el periodo helenístico y se convirtió en una de las ciudades más grandes y ricas del mundo antiguo. El Imperio Sasánida fue fundado por Ardashir I, gobernador de la provincia persa de Fars, en el año 224 de la Era Común. Consiguió unir a las tribus persas y derrocar a los gobernantes partos que habían gobernado la región durante más de 5 siglos. El Imperio Parto se había vuelto débil y decadente, y Ardashir I aprovechó esta debilidad para hacerse con el control de la región. Ardashir I reorganizó el ejército persa y estableció un gobierno centralizado en Ctesifonte. En el contexto persa, el título de Shah equivale a monarca o emperador. Ardashir I se autodenominó Shahanshah, título que significa Rey de Reyes, y estableció una monarquía absoluta. La sociedad sasánida estaba muy estratificada y dividida en varias clases sociales. La nobleza estaba formada por miembros de la familia real, los grandes terratenientes y los oficiales del ejército. La mayoría de la población estaba formada por campesinos, artesanos y comerciantes. El persa se convirtió en la lengua oficial del Imperio Sasánida, pero también se hablaban otras lenguas como el arameo y el griego. El arte y la arquitectura sasánidas estaban muy influidos por la cultura persa anterior, pero también incorporaban elementos de otras culturas como la romana y la griega. Los sasánidas eran conocidos por su habilidad en la metalurgia, especialmente en oro y plata. El arte sasánida se caracterizaba por motivos florales, animales y escenas de batallas. La arquitectura sasánida también tuvo un gran impacto en la arquitectura posterior de la región. Los sasánidas eran famosos por sus bóvedas de ladrillo, que aún se ven en muchas mezquitas y edificios antiguos de Oriente Próximo. La arquitectura sasánida también es conocida por sus arcos apuntados y altas cúpulas, que se incorporaron a muchas mezquitas y otros edificios religiosos posteriores. La literatura sasánida estaba escrita en persa, con influencias del arameo y el griego. La epopeya nacional persa, el Shahnameh, o Libro de los Reyes, se basaba en antiguas leyendas e historias de la cultura persa, y muchos de los personajes y temas que aparecen en la obra tienen sus raíces en el Imperio Sasánida. El libro está considerado una obra maestra de la literatura persa y ha sido fuente de inspiración para muchos poetas y escritores a lo largo de los siglos. El zoroastrismo fue la religión oficial del Imperio Sasánida y desempeñó un papel importante en la vida y la cultura sasánidas. El zoroastrismo era una religión dualista que creía en 2 principios opuestos, el bien y el mal. La religión desempeñaba un papel importante en la política y la administración del imperio, y los sacerdotes zoroástricos eran responsables de muchas de las tareas administrativas del gobierno. El Imperio Sasánida rivalizó con el Imperio Romano desde el principio de su fundación. Los sasánidas y los romanos se disputaban el control de Mesopotamia y Armenia, lo que provocó varias guerras entre ambos imperios. Las guerras se centraron principalmente en la frontera del Éufrates, las actuales Siria e Irak, así como en el Cáucaso. La guerra romano-sasánida, librada entre los años 252 y 261, culminó con la derrota del emperador romano Valeriano durante la batalla de Edesa. Cuando el ejército romano fue derrotado por el ejército sasánida, dirigido por el emperador Shapur I, Valeriano fue el único emperador romano conocido que cayó como prisionero de un enemigo extranjero. La captura de un emperador romano
fue un acontecimiento de enorme trascendencia y un gran golpe para la dignidad y la moral de Roma. Las fuentes históricas varían en cuanto al destino de Valeriano como prisionero. Algunas indican que fue tratado con respeto, mientras que otras describen un trato más degradante. Las historias más oscuras cuentan que Valeriano fue utilizado como un peldaño humano para que Shapur, primero, subiera a su caballo, hasta que finalmente encontró la paz el día de su muerte. Sin embargo, estas historias de tratos crueles son rebatidas por los historiadores modernos. Otro conflicto relevante fue la guerra romano-sasánida, que duró del 337 al 363. La guerra comenzó poco después de que Constantino I muriera y sus hijos tomaran el control del Imperio Romano. En esta guerra se libraron algunas de las mayores batallas de la antigüedad tardía y terminó con la muerte en combate del emperador romano Juliano. Juliano había tomado el mando de una campaña para intentar recuperar las tierras que se habían perdido a manos de los sasánidas en conflictos anteriores. Tras la muerte de Juliano, el mando fue asumido por Joviano, que se encontraba en una situación desesperada. Para garantizar una retirada segura de sus tropas, Joviano firmó un humillante tratado de paz con Shapur II, el rey sasánida. Según los términos del tratado, los romanos aceptaron ceder una importante cantidad de territorio, incluidas las importantes ciudades de Nisibis y Singara, así como las provincias de Arsanene y Corduene. La guerra y sus resultados tuvieron importantes consecuencias para ambos imperios. Para los romanos, la guerra reveló debilidades en su mando y organización militar. Por otro lado, la guerra consolidó la reputación del Imperio sasánida como una potencia regional significativa. La guerra romano-sasánida, que duró de 602 a 628, también conocida como la última gran guerra entre el Imperio bizantino y el Imperio sasánida, fue uno de los conflictos más largos y devastadores de la historia antigua. La guerra comenzó con la invasión sasánida del Imperio bizantino en 602 y se prolongó durante casi 3 décadas. Al principio de la guerra, los sasánidas, bajo el mando del Shah Khosrou II, tuvieron un éxito significativo. Lograron capturar varias ciudades y provincias bizantinas importantes, como Siria, Palestina, Egipto y partes de Anatolia. En 614, los sasánidas capturaron Jerusalén y se llevaron a Persia la Santa Cruz, la reliquia cristiana más importante. Sin embargo, el curso de la guerra empezó a cambiar con la llegada de Heraclio al trono bizantino en 610. Heraclio pasó varios años reorganizando su ejército y reforzando su posición antes de lanzar una contraofensiva en 622. Sus campañas se caracterizaron por el uso de tácticas de guerrilla y una nueva estrategia de tierra quemada para privar al enemigo de recursos. En 627, Heraclio marchó al corazón del territorio sasánida y derrotó a un ejército persa en la batalla de Nínive. A continuación, se dirigió a Ctesifonte, la capital sasánida. En 628, Khosrou II fue derrotado en un golpe de estado dirigido por su propio hijo, Ka'bad II, que inmediatamente buscó la paz con los bizantinos. El Tratado de Paz de 628, que puso fin oficialmente a la guerra, supuso la devolución de todos los territorios y prisioneros de guerra tomados por los sasánidas, así como la Santa Cruz que Heraclio restauró personalmente en Jerusalén en 629. La guerra fue devastadora para ambos imperios, dejándolos exhaustos y vulnerables al ascenso del Islam. Apenas 6 años después del final de la guerra, en 634, las fuerzas musulmanas comenzaron a invadir tanto el Imperio bizantino como el sasánida, que fueron incapaces de resistir eficazmente. El Imperio sasánida se encontraba en una situación precaria, con sus recursos agotados y su población exhausta. El conflicto con el Imperio romano dejó al Imperio sasánida vulnerable a los ataques de otros grupos, como los árabes musulmanes, que acabarían por derribar el imperio. Los sasánidas fueron derrotados por los musulmanes en la batalla de Cadesia
en 636. En 637, los árabes musulmanes conquistaron la ciudad santa zoroástrica de Ctesifonte, capital del Imperio Sasánida. La derrota sufrida en la batalla de Nahband en 642 supuso el fin del Imperio Sasánida. Mientras tanto, los bizantinos perdieron Siria, Palestina, Egipto y finalmente el norte de África ante las invasiones islámicas. El último Shah sasánida, Yazdegerd III, fue asesinado por los árabes en 651 y el Imperio Sasánida llegó a su fin. Los árabes musulmanes establecieron el Califato Árabe, que gobernó la región hasta la invasión mongola en el siglo XIII. El Imperio Sasánida dejó un legado duradero en la historia de Persia y Oriente Próximo. La religión zoroástrica sobrevivió a la caída del imperio y sigue siendo practicada por un pequeño número de personas en Irán y la India. La caída del Imperio Sasánida y el ascenso del Islam tuvieron un impacto significativo en la historia de Oriente Próximo. La conquista musulmana de Persia fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia islámica y la región se convirtió en una parte clave del mundo islámico. El Califato Árabe estableció la ciudad de Bagdad como su nueva capital y la región pasó a ser gobernada por califas árabes. Sin embargo, el fin del Imperio Sasánida no solo fue un acontecimiento importante en la historia de Oriente Próximo, también tuvo un impacto significativo en la historia mundial. La caída del Imperio Sasánida permitió que el Islam se extendiera hacia el este, hasta la India, y contribuyó a configurar el mundo islámico tal como lo conocemos hoy. Además, la caída del Imperio Sasánida también dejó la región vulnerable a las invasiones de turcos y mongoles, que dominarían la región durante siglos. Aunque el Imperio Sasánida llegó a su fin hace más de 1000 años, su influencia en la historia de la región y del mundo siguen haciéndose sentir hoy en día. Las aportaciones sasánidas a la administración pública, el arte, la arquitectura y la religión siguen desempeñando un papel fundamental en la configuración de Oriente Próximo y el mundo islámico, y su legado puede apreciarse en muchas de las tradiciones y prácticas actuales.